Buenos días, ingeniero. Ahorita voy a presentar pantalla. Muy bien. Después del grupo 10 va a ser grupo 4. Se va preparando. Ya. ¿Se puede ver, ingeniera? Sí, se puede ver. Pueden empezar. Ya, voy a dar inicio a nuestra exposición, resistencia al cambio. ¿Cómo funciona? Los sistemas son resistentes a cualquier cambio que intentemos porque su configuración actual es el resultado de muchos intentos anteriores. La estructura interna hace estable y capaz de neutralizar los cambios del entorno, que son realizados a través de la acción. Entonces aquí tenemos el arquetipo donde tenemos el estado actual, la diferencia, el estado deseado, la acción y la presión contraria interna. El objetivo es que la acción es la causa del estado actual y que éste debe llegar al estado deseado a través de la diferencia. Podemos llegar, a través de la diferencia podemos llegar al estado deseado. La destabilización sería la presión contraria interna. Con esto esto va a afectar a la acción, ya que va a frenar que esto impida que se haga la acción. Entonces tenemos un ciclo de retroalimentación negativa. Buenos días, Lice. Bueno, yo voy a explicar de qué trata más o menos este modelo. Bueno, como les ha mostrado mi compañera en el arquetipo de ejemplo, el modelo de resistencia al cambio, donde se realiza una determinada acción, donde queremos alcanzar un resultado esperado o un objetivo deseado, o como les mostró mi compañera, un estado esperado. No, seguí nomás ahí. No, en el anterior. Ya, gracias. Y esta acción se ve afectada por una presión contraria interna. Hay que hacer énfasis en presión contraria interna porque tiene que ser algo que afecte dentro del sistema. O sea que no puede ser una presión contraria externa la cual afecte a dicha acción. ¿Y en qué afecta la presión contraria interna? Aumenta esa diferencia que se ve en el modelo, causando que no podamos alcanzar ese estado deseado que tanto queremos. Ya, eso sería todo de mi parte. Buenos días, licenciada, buenos compañeros. Yo les voy a explicar la parte del comportamiento de la resistencia al cambio. Bueno, la resistencia al cambio no surge necesariamente en una forma estandarizada. La resistencia puede ser manifiesta, implícita, inmediata o diferida. La reacción al cambio puede acumularse y luego explotar en alguna respuesta que parece totalmente fuera de proporción a la acción de cambio que sigue. O sea, los sistemas tienen en su actual estructura como consecuencia de muchos intentos de cambios previos, algunos pueden ser con éxito y otros sin éxito. Los cambios que han tenido éxito han modificado el sistema hasta darle su estado actual. Entonces, ante un nuevo cambio, la respuesta por parte del sistema puede ser rechazado. Esto es normal si el cambio representa una pérdida para el sistema, pero el rechazo también uh, se representa cuando implica una mejora del sistema. Hay dos tipos de sistema en el comportamiento, que sería el sistema perezoso y el sistema quemado. El sistema perezoso indica que aunque los cambios sean positivos para el sistema, suelen requerir de entrada un cierto esfuerzo inicial para implantarlo y esto el sistema lo valora negativamente. Es decir, lo mejora del estado real que se produce con un cierto retraso en relación a los efectos negativos que son percibidos de inmediato. Y el sistema quemado puede estar habituado a recibir muchos cambios y aprendido que su inmensa mayoría de los cambios son negativos, es decir, que perjudican el estado real. Pásalo, por favor.
Bueno, continuando con la exposición, el primer ejemplo que vamos a tomar va a ser sobre el gobierno de Bolivia. En todo caso, el gobierno de Bolivia quiere reducir la cantidad de contagios en temporada de pandemia. Para esto, trata de emitir leyes y decretos de bioseguridad. Pero como hay problemas políticos, se emiten pocas leyes y decretos. Entonces, la cantidad de contagios en pandemia no se produce. Nuestro estado actual sería la cantidad de contagios. Nuestro estado deseado se podría decir que es reducir la cantidad de contagios. Nuestra acción es emitir leyes y decretos. Y mi impresión contraria interna sería los problemas políticos. Pasando al segundo, por favor. Para este segundo ejemplo, vamos a hablar sobre un estudiante de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, un estudiante de la Universidad Mayor de San Simón que cursa dinámica de sistemas, en su primer parcial tiene la nota de 50, esa es su nota actual, y desea tener 100 para el segundo parcial. Se esfuerza en estudiar y debido al esfuerzo, el estudiante llega a tener fatiga. Entonces, el sistema queda afectado. Podríamos considerar que el estado actual, sería el primer parcial, sería su nota de 50. El estado deseado sería que quiero para el segundo parcial la nota de 100. Nuestra acción sería estudiar y la presión contraria interna sería la fatiga. Tercer ejemplo, por favor. Bueno, agarrando, sigue al mismo estudiante de la San Simón. Para este tercer ejemplo, el mismo estudiante de la Universidad Mayor de San Simón se siente gordito por estar mucho tiempo sentado, estudiando, obviamente. Su peso actual excede lo normal, entonces decidió hacer dieta para tener un cuerpo sano. Pero como se acercaba el segundo parcial, el estudiante sintió ansiedad y no continuó con la dieta. Podríamos considerar que el estado actual es el peso que excede lo normal. Nuestro estado deseado podría ser nuestro cuerpo sano, nuestra acción es la dieta y la presión contraria interna sería nuestra ansiedad. Eso sería todo. Vuelve a mostrar tus ejemplos desde el primero. Sí, por favor. Bien, a ver. Ahí dice, ok, tenemos la resistencia al cambio. En primer lugar, tenía, o sea, el arquetipo, ¿no? ¿Qué es una patología? ¿Qué es un arquetipo para todos? Es una, cuando nosotros, digamos, vamos al médico, ¿no? Porque es un término más médico, generalmente han debido escuchar que dice, ¿qué síntomas tienes? ¿No es cierto? Entonces tú le dices, por ejemplo, para el COVID, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo tos, dolor muscular, listo, COVID, ¿no? Porque ya hay una patología, ¿no? Ya hay un arquetipo, por así decirlo, donde hay síntomas que automáticamente nos dicen qué puede ser, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser resfrío, puede ser COVID o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero generalmente hay síntomas que se asocian a una patología. En este caso, conocido como COVID, pues hay ciertos síntomas que automáticamente se relacionan con la patología que es el COVID, ¿no? Entonces, si tienes fiebre, tos, dolor muscular, ya es COVID, ¿no? Y ni qué decir si tienes pérdida del olfato o del gusto, ¿no? Entonces, lo primero que te tienes pérdida del olfato, el gusto, y si dices que sí, automáticamente sí, 99% es COVID, ¿no? A menos que tengas otra enfermedad, pero generalmente, entonces ya tenemos esa patología. Acá, en las patologías que vamos a ver o los arquetipos que estamos viendo, justamente es eso, ¿no? Cuando es resistencia al cambio, es cuando tenemos las siguientes opciones, digamos, siempre vamos a tener una acción, vamos a tener un estado actual, vamos a tener un estado deseado, ¿ya?
y vamos a tener una presión contraria interna, que es la que se va a resistir al cambio, ¿ya? Entonces, la variable de la presión contraria interna es la que se va a resistir al cambio, ¿ok? Entonces, la acción va a ser lo que vamos a hacer para empezar a realizar un cambio, para obtener un estado actual, pero que nos permita llegar o reducir una diferencia hacia un estado deseado, ¿no? Mientras más reduzcamos la diferencia con el estado deseado, más vamos a poder llegar a un estado deseado. En este ejemplo, ustedes están incrementando la diferencia, no están reduciendo la diferencia del estado actual con el estado deseado. Por lo tanto, van a llegar o posiblemente nunca lleguen a un estado deseado, ¿no? Y en este caso dices, tenemos problemas políticos, ¿no? Vamos a emitir leyes. A más leyes emitidas, menos cantidad de contagio actual. ¿No? ¿Cuál es el estado actual? O sea, el estado actual aquí ustedes me están diciendo que es la cantidad de contagio actual, ¿no? Y el estado deseado es una cantidad de contagios deseados, es decir, reducir estos contagios, ¿no? Pero ustedes me están diciendo automáticamente, los problemas políticos, ¿no? Están aportando a emitir decretos. En realidad no están aportando, ¿no? Esta presión contraria interna sería algo que no nos permite, ¿no? Entonces debería ser, los problemas políticos no están permitiendo o no nos van a ayudar mucho a realizar, a emitir leyes, decretos de bioseguridad. Por lo tanto, emitir las leyes, me dicen ustedes, va a decrementar los contagios. Y no es así, ¿no? Se trata, pero ya puede ser de ese modo. Pero de todas maneras, a más cantidad actual de contagios, más diferencia, me dicen ustedes. O sea, hay más diferencia a llegar a un estado deseado que es menos contagios, ¿no? Entonces esas variables están tomadas mal en cuenta en este ejemplo. La idea siempre es reducir la diferencia entre el estado actual y mi estado deseado. El siguiente ejemplo, a ver. Siguiente ejemplo dice, estudiar, ¿no? Mi estado actual es la nota actual y la nota deseada, ¿no? Mi nota actual 100, digo 50 y mi nota deseada 100. En realidad su nota actual ahorita es 0, ¿no? Y su nota deseada es 100. ¿Qué tienen que hacer en la materia para tener una nota deseada? Pues aquí hasta mejor, ¿no? Porque dices, estudiar, ¿qué me impide? O sea, ¿cuál va a ser mi resistencia a estudiar? Pues la fatiga, ¿no? Entonces, me siento cansado, porque trabajo, digamos, ¿no? Entonces la fatiga va a ser la presión contraria interna, ¿no? Que un poquito va a reducir la acción, por así decirlo. Entonces, hay fatiga, entonces puede afectarme a tener la acción de estudiar. Pero a más estudio, mientras más estudio, entonces voy a tener mayor nota actual, si quieren, ¿ya? Y mientras más nota actual obtengo, ¿no? Entonces, menos diferencia voy a tener entre mi nota actual y mi nota deseada, ¿no? Entonces, la diferencia de la nota deseada, entonces, a más diferencia entre la actual y la deseada, más voy a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, veo que estoy obteniendo, por ejemplo, mejores notas con las tareas, entonces voy a estudiar más, ¿no? Entonces, mientras más diferencia haya, más voy a estudiar. Entonces, me esfuerzo más y acá sí funciona nuestro ejemplo, ¿no? Con la resistencia al cambio. Vamos al siguiente ejemplo. Acá el mismo error, ¿no? Estamos aumentando la diferencia, por lo tanto vamos a seguir engordando, ¿no? La ansiedad hace que va a ser una presión interna contraria a hacer la dieta. Entonces, mientras más haga dieta, menos peso actual voy a tener, ¿no? Entonces, no, ¿verdad? Y mientras más peso actual tenga, más diferencia voy a crear hacia mi peso deseado, por lo tanto voy a seguir engordando prácticamente, ¿no? Entonces no estamos reduciendo la diferencia entre el peso actual y el peso deseado acá, por lo tanto no vamos a
lograr a tener, podríamos decir que tenemos mucha resistencia al cambio, ¿no? Entonces acá esta conexión estaría incorrecta. ¿Ok? Si bien el ciclo es negativo, sí, pero también hay que ver las relaciones entre variables, ¿no? Cómo afectan y de qué manera va a funcionar. Entonces, el segundo ejemplo es correcto. Perdón, Licen, en la primera y en la tercera, en todo caso, no sería depende mucho cómo se plantea el problema o siempre debe ser la diferencia negativa. Es que lo que siempre tratamos de hacer acá es reducir la diferencia entre el estado actual y el estado deseado. Ah, ya. A pesar que, digamos, mi acción sea hacer más, pero hay algo que me impide a través de esta acción contraria, entonces no sería también de esa forma. Sí o sí tiene que ser negativa, en todo caso, la diferencia. Sí, porque la diferencia, ¿no? Como les digo, tenemos que reducir esa diferencia entre el estado actual y el estado deseado para tratar de llegar a un estado deseado, a pesar de la resistencia al cambio, ¿no? Porque si tenemos una resistencia y tenemos aparte, digamos, otra variable que tampoco nos permita llegar fácilmente al estado, va a haber mucho retardo, ¿no? Entonces, hay que tratar de, como les digo, son patologías que se tienen que utilizar de cierta manera. Obviamente que los signos también juegan un papel importante, ¿no? Entonces, si cambiamos ciertos signos, también hay que cambiar los otros de tal manera que sea coherente la diferencia, ¿no? Porque de qué sirve que no haya diferencia que no se reduzca la diferencia entre el estado actual y el deseado. ¿Cómo llegamos al estado deseado? Reduciendo la diferencia, ¿no es cierto? Esa brecha, por así decirlo. Tenemos una brecha entre el estado actual y deseado. Puede que ahorita el peso actual puede ser, qué sé yo, 20 kilogramos, 15 kilogramos de más, ¿no? Mientras más reduzcas esa diferencia entre tus 60 kilos y tu estado y tu peso deseado que sea 50 y tu peso actual sea 60, ¿no? Mientras menos diferencia haya entre 60 y 50, entonces mejor, ¿no? Vas a ir llegando a tu peso deseado. Pero si no, si mantienes o si aumentas esa diferencia, no, nunca vas a llegar a tu peso deseado, ¿no? ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Es que como le tenía de que mientras el peso se mantenía, por así decir, nos aproximábamos más al peso deseado. Entonces yo por esa parte el problema lo planteé de esa manera. Pero sí, ya entendí, Lice. Gracias. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces vamos con el grupo. ¿Todos han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, porque eso va a entrar en examen. Sí, la Dime. diferencia siempre, el estado actual hacia la diferencia, entonces siempre va a ser negativa. Debería ser sí. Ok, gracias. Bien. El siguiente grupo, ahí ya lo puse en el chat, ese va a ser el orden en el que vamos a exponer. El segundo Buenos días. grupo es grupo 4, erosión de objetivos. Sí, enseguida compartimos. Eh, Disculpe, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, pueden empezar. Ya, buenos días, ingeniera, compañeros. Nos ha tocado defender la erosión de objetivos. Eh, Vamos a hacer la definición y los tres ejemplos. En la definición, este arquetipo es similar al desplazamiento de carga, pero en este tipo de arquetipo la solución de corto plazo significa el deterioro de una meta fundamental a largo plazo. Para modificar este tipo de sistema es preciso sostener la visión y no disminuir las metas por las presiones. Y no postergarlo porque ya no vamos a poder solucionar el problema.
Debido a la resistencia de sistemas a cambios y en su intento de mejorar una tendencia a empeorar y a pesar de los esfuerzos para mejorarlo, un sistema que basa sus objetivos en la realidad y pretende solo mejorar está abocado a una tendencia permanente a los bajos resultados. Y un sistema que obtiene sus objetivos de una base externa al sistema es inmune a este tipo de procesos. Aquí podemos ver el modelo donde tenemos un estado actual y un estado deseado. Lo que buscamos es reducir esta diferencia, que va a estar también afectada por factores externos y va a haber una acción que nos va a hacer reducirla, pero esta acción va a tener una presión contraria interna que va a evitar cumplir nuestros objetivos. Y vamos a empezar con los ejemplos. Buenos días, Liz y compañeros. En este primer ejemplo tenemos como un estado actual, una persona puede ser con sobrepeso. Entonces, el estado deseado es que tenga un peso ideal, mantenerse saludable. Y para esto, como factor externo, tenemos la pérdida de peso, ¿no? Entonces, hacemos una diferencia. Para hacer la diferencia, tendríamos que hacer una dieta saludable. Pero algo que impide a esto que funcione sería que la persona tenga deseos de comida chatarra o antojos. Entonces, lo que va a provocar que no coma saludable. Y eso va a hacer que no pueda cumplir con su objetivo de perder peso. Y ese sería mi ejemplo. Bueno, el ejemplo 2 trata de una persona que no tiene que trabajar para mejorar su economía. Entonces, bueno, trabaja, busca mejorar su economía actual, pero hay una resistencia a mejorar la economía, o sea, hay una resistencia hacia la economía deseada, que esta economía deseada es impulsada por el deseo de ganar más dinero. Bueno, y la diferencia entre economía deseada y economía actual nos hace trabajar más, pero también hay una resistencia que es, perdón, la falta de tiempo, no está actualizado, que no nos deja cumplir nuestro objetivo de ganar más. Eso sería el ejemplo 2. Continuando con la explicación de los ejemplos, bueno, presentamos el siguiente escenario. Un estudiante universitario a 1 año y medio de terminar su carrera recibe la oportunidad de tomar un entrenamiento por una considerable cantidad de tiempo, en el cual se deben dedicar 8 horas diarias exclusivas, sabiendo además que existe la posibilidad de ganar un puesto laboral al finalizar este. Sin embargo, el estudiante se ve en una posición complicada por la gran cantidad de tiempo que debe dedicar a este entrenamiento, lo cual impide continuar con su estudio regular, viéndose obligado a tomar menos materias por semestre, causando esto un retardo en su objetivo de titulación. Aún así, decide aceptar la oportunidad, considerando que puede hallar la forma de mantener, bueno, un control y lograr el objetivo de terminar su carrera en un tiempo aceptable. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco más a detalle esta situación que, bueno, se ve muy identificada con la erosión de objetivos, ya que se tiene una oportunidad que ha surgido que hace que en sí vaya perdiéndose un poco el objetivo principal, el objetivo a largo plazo, que sería la titulación. Y bueno, el estudiante tiene ese objetivo de una titulación en un tiempo aceptable, sin embargo, por la cantidad de tiempo que le está dando al entrenamiento, se ve obligada a tener acciones al respecto, a, bueno, estudiar en tiempos libres para cumplir el objetivo de la titulación. Entonces, bueno, podemos ver que si tiene más estudio en tiempos libres, puede tener materias aprobadas. Esto efectivamente se va a ver visto con una demora porque si bien va a tener materias aprobadas, va a tardar más en aprobarlas, ya que va a tomar menos materias por semestres por la cantidad de tiempo que le está dedicando al entrenamiento.
Entonces, bueno, viendo esto, puede haber, si hay alguna cierta cantidad de materias aprobadas, bueno, también reduce un poco la tensión por concluir la carrera. Sin embargo, también esta puede verse vista por, bueno, la falta de tiempo, lo cual, bueno, reduce el tiempo o reduce la probabilidad de que se titule un tiempo aceptable. Sin embargo, digamos que esto aumenta la tensión por concluir la carrera, porque el estudiante ve que no está terminando, o bueno, no está progresando en un tiempo que tal vez él había deseado, por tanto aumenta la tensión y bueno, y también aumenta esto de el estudio del tiempos libres. Sin embargo, el estudiante puede verse por muchos factores afectados, por lo cual decida en un posterior tiempo la resignación de continuar dando mucho esfuerzo a su estudio en tiempos libres por el cansancio que tiene al darle este tiempo también a los entrenamientos. Por tanto, puede verse en la dirección en la que decida continuar con los entrenamientos y, sin embargo, saber que el tiempo de su titulación va a ser mucho más lejano. Este es un ejemplo algo distinto al, al, a, la forma en que se había planteado en anteriores ejemplos que habíamos visto, pero también se puede considerar una buena manera de ejemplificar la erosión de los objetivos. Muchas Muy gracias. bien. En este ejemplo, ¿cuál va a ser? Bueno, la erosión de objetivos lo que nos dice es que, a diferencia de la resistencia al cambio, ¿no? No solamente, o sea, en este caso vamos a tomar en cuenta que tenemos una patología con la resistencia al cambio, ¿no? Pero que intenta mejorar su estado, ¿no es cierto? Su estado actual. Entonces hay un antídoto para esa patología y es fijar al sistema objetivos absolutos que no van a estar basados en la situación actual ni en las situaciones pasadas. Entonces ahí se toman acciones correctivas en función a una diferencia existente, ¿no es cierto? Que sería como que eh, nuestro, nuestros factores externos, ¿verdad? Que nos van a ayudar, digamos, de alguna manera a llegar a un estado deseado, obviamente con un retardo. Entonces, ¿cuál sería esa acción que nos ayude a mejorar lo que sería, en este caso, la titulación aceptable, ¿no? En tu ejemplo. Para llegar a esto, tendría que aportar bueno, a los factores de más estudio en los tiempos que pueda tener libres. Entonces, bueno, considerando eso más que todo, es lo que más le puede aproximar al estudiante a cumplir esa meta. Ya. Entonces, sus estudios en tiempos libres. ¿Y cuál sería su factor externo ese? El factor externo, el que digamos que eh, ya sea reduce o aumenta, es la tensión por concluir la carrera, porque Ya, ese ok. es el factor que le está o frenando o más bien le está incentivando a terminar, considerando también cuánto le falta y bueno, cuánto tiempo tiene para aplicar eh, o para darle al estudio. Muy bien. Está bien. Gracias. Gracias, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bien, entonces terminó el grupo 4. Gracias. El grupo 13, por favor, adicción simple. Buen día, licenciada. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver, licenciada? Sí, se puede ver.
Bueno, buenos días, licenciada. Buenos días a los presentes. A mi grupo le tocó hacer el arquetipo de la adicción simple. En su introducción a la adicción simple, es un fenómeno, ¿no?, que se produce cuando existe un objetivo para hacer una comparación con el estado del sistema. En base a cuya debilidad eh, se toma una acción correctora proporcional a la misma, ¿no? Pero aquí la acción tomada no sirve tanto para aproximar el estado del sistema real al deseado, sino para percibir que el sistema real está próximo al deseado, sin que ésta tenga ningún efecto en ese sentido, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Puedo explicar un poco más con el diagrama general de este arquetipo, ¿no? Bueno, se tiene dos estados, ¿no? El estado deseado y el estado actual, ¿no? Donde lo que se busca es que la diferencia de estos dos estados sea igual a cero a través de las acciones y tenemos una acción que lo que busca es también, ¿no?, es llegar a la diferencia igual a cero, ¿no? Pero existe una presión contraria interna, esta, que debilita esta acción, la cual no permite cumplir con el estado deseado. Entonces lo que se busca es otra acción ajena a este sistema para poder cumplir con el estado deseado, ¿no? Por eso se busca esta acción ajena para reducir el estado actual y que a su vez se pueda llegar a una diferencia igual a cero, ¿no? Con un objetivo ajeno, ¿sí? Los ejemplos tendremos el primero, que es el escenario. Una empresa requiere ensamblar más de 50 autos para fin de mes para cumplir con la demanda mínima. La empresa cuenta con bastantes trabajadores y generalmente son ellos los que ensamblan los autos, pero a veces la empresa requiere de máquinas ensambladoras para cumplir con su demanda mínima, ¿no? Las variables serían autos ensamblados actual, los autos ensamblados deseados, la diferencia entre estos dos estados, la acción ajena, que es la máquina ensambladora, la tecnología, que es objetivo, ¿no?, de ajeno, ensamblar a mano cada auto, y la cantidad de trabajadores, ¿no?, que es lo que limita esta acción. Como se puede apreciar aquí, ¿no?, los dos estados son autos ensamblados actual y los autos ensamblados deseados, ¿no? La acción principal es ensamblar a mano. La limitante de esta acción son la cantidad de trabajadores que se tiene actualmente, ¿no? Se busca que la diferencia sea igual a cero, y cuando no se puede cumplir esta diferencia igual a cero, porque no tenemos suficientes trabajadores para cumplir con la demanda mínima, entonces lo que buscamos es otra acción aparte, ¿no?, que sería la máquina ensambladora, que va a reducir el estado actual, ¿no? Y vamos a poder lograr llegar a un estado cero, ¿no?, a través de esta acción. Y será a través de la tecnología que estamos haciendo esto, ¿no? El segundo ejemplo es, Álvaro tiene un negocio de venta de hamburguesas, ¿no? Él normalmente tiene que pelar las papas a mano una hora antes para hacer el complemento o acompañamiento perfecto de su hamburguesa, ¿no? En esta ocasión no cree que sea capaz de pelar suficientes papas para cumplir con su demanda por tiempo, ¿no? Por eso decide usar una máquina peladora de papas, ¿no? Es un ejemplo bastante simple, pero capaz correcto, ¿no? Bueno, las variables son pelar papas actuales, papas sin pelar deseadas, la diferencia, la máquina peladora de papas, que es la acción adicional, la tecnología, pelar a mano, y la disponibilidad de tiempo, ¿no?, que es la limitante que esta vez tiene, ¿no? Como se puede apreciar aquí, son dos estados, ¿no?, que se tienen y que se busca, al igual como los anteriores ejemplos, se busca la diferencia igual a cero, ¿no? Donde la acción principal es pelar a mano, pero la limitante es la disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces buscamos otra acción adicional, que es usar una máquina peladora de papas, y que la tecnología es, ¿no?, como que el objetivo ajeno. Este ejemplo 3, este último ejemplo, es una empresa está planeando desplegar y monitorear varios de sus servicios, entre ellos servicios de DNS, servicios de almacenamiento, bases de datos, servicios de seguridad, conformidad, identidad, load balancing, o simplemente instancias de aplicaciones, ¿no?, aplicaciones finales, usando contenedores en la nube, ¿no? Más o menos, se quiere desplegar 100 contenedores. Para esta tarea, contrata una cierta cantidad de desarrolladores, pero se da cuenta que monitorear y desplegar casi 100 contenedores es una tarea más que complicada para el equipo de desarrolladores. Para solucionar esta problemática, se decide por usar un orquestador de contenedores, ¿no?, como solución alterna.
Bueno, las variables son contenedores desplegados actuales, contenedores desplegados deseados, la diferencia de los dos estados, el orquestador de contenedores, la tecnología, desplegar un contenedor, que sería la acción principal, hecha por un desarrollador, y la cantidad de desarrolladores, ¿no? Que es la limitante de este ejemplo, ¿no? Bueno, lo que tenemos dos estados, ¿no? Los contenedores actuales desplegados y los contenedores desplegados deseados, ¿no? Tenemos que llegar a la diferencia igual a 0. Y nuestra acción principal es desplegar un contenedor. Y la limitante es la cantidad de desarrolladores que tenemos, ¿no? Como no somos capaces de desplegar y monitorar a la vez más de 100 contenedores, entonces la empresa decide no usar un orquestador de contenedores, ¿no? Este orquestador de contenedores nos va a ayudar a desplegar y monitorar estos contenedores a través de una tecnología, ¿no? Que pueden ser tanto Kubernetes como Swarm, que son los que más tienen en el mercado, más que todo Kubernetes. Y eso era todo. A ver, seguimos con los ejemplos. Vamos a ver. Estoy con el grupo 13, ¿verdad? Grupo 13. El que expuso es Juan Rodrigo, licenciado. Ya. Rodrigo, Juan Rodrigo. A ver, ¿todos están del grupo? No, licenciada, algunos no pudieron porque uno tiene un problema de salud y otros creo que tenían algunos temas familiares, me dijeron, entonces no pudieron estar allá. Ya, ¿quiénes están? Yo nomás estoy licenciado, los demás no están de lo que vi. ¿Ninguno del grupo está? No, solo yo licenciado. Ah, ya, ok, perfecto. Está bien. Vamos a tomar en cuenta entonces Juan Rodrigo. Ok. Bien, ahora dime, Juan Rodrigo, ¿por qué se llama adicción simple esta patología? Porque lo que se busca es, a través de una acción ajena a este sistema, o una simple acción, ¿no? A completar el estado deseado nada más, para llegar a eso, ¿no? Es como que estás añadiendo una acción más para completar, ¿no? Llegar al estado deseado, ¿no? Es lo que yo entiendo. Sí, está bien. Lo que sí les complemento es, este arquetipo es adicción simple, ¿ya? Porque suele causarse una pequeña adicción simple, como dice su nombre, a utilizar la tecnología, en este caso, en estos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ensamblar a mano es posible, ¿no? Hay sí una presión contraria interna, que es la cantidad de trabajadores, ¿no? Que puede hacer que se lentee el trabajo y tener un ensamblado a mano de autos actual que no nos permita llegar a un ensamblado de autos deseado, ¿no? Pero se puede, o sea, como más lento si quieren, se puede, no hay problema, eso se puede hacer. Obviamente, pero para mejorar y llegar más rápido si quieren, ¿no? a autos ensamblados deseados, entonces se utiliza una máquina ensambladora, ¿no? Que es apoyada por un factor externo que va a ser la tecnología en este caso. Y entonces la máquina ensambladora nos va a ayudar a obtener más autos ensamblados rápidamente, ¿no? Entonces nos va a reducir la diferencia entre los autos deseados, ¿no es cierto? Pero si, digamos, se arruinaría nuestra ensambladora, no habría problema porque no dependemos netamente de la ensambladora, ¿no? Entonces sí podemos continuar con lo que es el ensamblado a mano, ¿no es cierto? Entonces, vamos bien, ¿cómo se leería esto entonces? A más ensamblar a mano, más autos ensamblados actual, ¿no es cierto? A mayor, después reducimos la diferencia, más autos ensamblados actualmente, reducimos la diferencia de autos deseados, por lo tanto vamos a seguir ensamblando a mano, ¿no? Pero podríamos decir a más autos ensamblados actual, más uso de máquinas ensambladoras
reducimos el estado actual, ¿no? En este caso, la variable autos ensamblados actual no estaría coherente con la lectura, ¿no es cierto? Porque dice, a más máquina ensambladora, o sea, más uso de máquina ensambladora con tecnología, menos autos ensamblados actual, lo cual no es cierto, ¿verdad? Sí, debería haber más. Tenemos más autos ensamblados actual. Entonces, esta variable no está coherente con la lectura de nuestro diagrama, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de reducir algo. Entonces, podríamos cambiar el nombre a la variable, tal vez, ¿ya? En utilizar, digamos, ¿cómo podría ayudarnos? Vamos a tener más bien menos Autos no ensamblados. autos no ensamblados, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Algo así, pero si ponemos autos no ensamblados, ¿no? Sí. Tendríamos, mientras más ensamblamos a manos, más autos no ensamblados tenemos, que lo mismo, ¿no? Entonces no va a ser coherente. Entonces hay que tener mucho cuidado al nombrar nuestras variables, porque cuando leemos, muchas veces no es coherente. A ver, pasemos a otro ejemplo que tienes. Aquí tenemos papas sin pelar, por ejemplo. A ver, leamos. A más pelar a mano, más papas sin pelar actuales. Sí, aquí hay que cambiar, ¿no? Hay que, Puede ser. papas- Ahora tenemos a más papas sin pelar actuales, más uso de la máquina peladora, y a más uso de la máquina peladora, menos papas sin pelar. Eso está bien, ¿no? Ujú. Puede ser, puede funcionar, ¿no? Mientras más pelemos a mano, podemos tener más papas sin pelar actuales, ¿ok? Puede ser, puede funcionar, pero un poquito confunde también, ¿no? Sí. El otro ejemplo. Decimos, a más desplegar, mientras más despleguemos un contenedor, vamos a tener más contenedores desplegados actuales. A más contenedores desplegados actuales, más uso de orquestadores de contenedores. A más uso de orquestador de contenedores, menos contenedores desplegados. Lo mismo, ¿no? Aquí Acá no hay. tiene que ser menos y más sin cambiar la diferencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, hay que cambiar. ¿Ok? Pero Sí. después está, la idea está bien, solo sería un cambio de nombre de variable para que sí existe una coherencia en lo que se está leyendo. Entonces, siempre lean, por favor, las polaridades, ¿no? Y las acciones, o sea, vamos leyendo lo que es el ciclo de realimentación para que sepamos si realmente es coherente o no. Eso no se olviden, porque de esa manera se van a dar cuenta si sus modelos están bien o están mal. ¿Ok? Sí, licenciada. Está bien. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Ahora continuamos con el grupo 5. Adicción con paso de carga al factor externo. El grupo 5, ¿están todos? Sí. Muy bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A nosotros nos ha tocado el tema de adicción con paso de carga al factor externo. Bien, es una forma de adicción benévola. ¿Qué quiere decir benévola? Algo bueno que favorece, que sobrecarga la regulación del sistema al factor externo y hace que el factor externo llegue al estado deseado del estado actual. En esta clase de sistema, una fuerza externa mantiene el sistema en su situación deseada. Una fuerza bien intencionada y muy efectiva decide ayudar para conseguir que el sistema tenga nuestra posición deseada. El sistema original toma una posición de dependencia total del factor externo, ya que con sus fuerzas correctivas originales no pueden regular o simplemente han desaparecido por completo y en general, de forma irreversible. En este patrón de comportamiento, el sistema pasa su carga de trabajo a otro sistema semejante a él
para así llegar al estado deseado. Bien, voy a explicar un poco acerca del arquetipo, ¿ya? Una breve explicación. Pasamos de un estado actual a un estado deseado. Para llegar al estado deseado, vamos a ejecutar una acción interna. Esta acción interna va a permitir que nosotros podamos incrementar el estado actual. El estado actual va a llegar del estado deseado a través de la diferencia, que va a tender a cero. Para que podamos llegar al estado deseado, existe una presión contraria interna que va a impedir la ejecución de la acción interna. Esta acción interna se debilita, pierde fuerza, se atrofia. Entonces se va a recurrir a una acción ajena. Esta acción ajena va a reemplazar a la larga a la acción interna para que podamos llegar al estado deseado. Esta acción ajena conlleva a un objetivo ajeno. Siguiente, por favor. Ok, continuando ya con el tema, la dinámica de sistemas como tal puede ser problemática por estas dos razones. Uno, el factor externo que interviene no suele percibir las consecuencias que esa ayuda va a tener en los elementos del sistema. Como tal, o sea, no siente cómo está ayudando al sistema, ¿no? No está viendo, no está teniendo una retroalimentación de la ayuda que está dando a los elementos del sistema. Y en especial en aquellos que intentan hacer ese mismo esfuerzo, ¿no? Siguiente, por favor. Y dos, la comunidad que es ayudada, en este caso el sistema, no se plantea que la ayuda es temporal y pierde el sentido de largo plazo, por lo que se vuelve más vulnerable y dependiente del factor externo. Esto quiere decir que se acostumbra básicamente a la ayuda que le da el factor externo, que ya no hace el esfuerzo, digamos, por hacer las cosas, ¿no? Entonces, una vez que esta ayuda, como esta ayuda es temporal, entonces una vez que, digamos, esta ayuda ya no se da, el sistema como tal se vuelve más vulnerable, ¿no? Y es muy dependiente de la ayuda que le daba esa comunidad. Digo, el factor externo. Siguiente, por favor. Y ahora unos aspectos a tomar en cuenta, como vamos diciendo, la acción es benévola, ¿no? O sea que como tal tiene buena voluntad o afecto, ¿no? Para estas cosas, sobre la acción interna como tal. Dos, la acción interna se debilita debido a que se vuelve dependiente, como estamos diciendo, y justamente nos lleva al paso 3, que es dependencia de la acción ajena, ¿no? De la ayuda que le estaba dando el factor externo. Y se diferencia del arquetipo adicción simple, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. ¿Cómo se diferencia del arquetipo adicción simple? Justamente que la adicción simple es la acción, es cuando la acción ajena se realiza, pero sin embargo, cuando se quiere, se puede volver a realizar la acción propia, ¿no? O sea, el sistema puede volver a hacer su acción normalmente, no hay ningún tipo de dependencia. En cambio, en la adicción con paso de carga al factor externo, la acción ajena de alguna forma hace que la acción propia se merme o atrofie, ¿no? Por consiguiente, la acción propia ya no se podrá realizar debido a la dependencia. Siguiente, por favor. Buenos días, yo voy a explicar el primer ejemplo, que es un ejemplo sobre la acidez de los jugos gástricos que tenemos en el sistema digestivo. La acidez de estos jugos gástricos ayuda a descomponer los alimentos que comemos para así poder digerirlos mejor. Entonces, en el estómago hay una cantidad de pH, de acidez, de pH definida, que eso es el nivel de acidez. Si esta acidez es muy grande, va a causar dolores en el estómago y problemas relacionados a eso. Entonces, eso es algo que no se quiere. Y este arquetipo va a tratar de mostrar cómo funciona más o menos, tal vez. Se puede leer así. A más acidez actual que tenga el jugo gástrico, va a ser más la diferencia con la acidez deseada, se va a ir alejando. A más diferencia que haya, más esfuerzo va a hacer el estómago. Esto para poder contenerlo o resistirlo, la acidez. A más esfuerzo que haga el estómago, va a disminuir la acidez del jugo gástrico. Y así va a ser cíclicamente una acción que va a impedir, que va a ir reduciendo el trabajo del estómago, va a ser la gastritis, que lo va a ir debilitando de poco a poco.
es para compensar es la falta de trabajo del estómago para reducir los jugos, la acidez de los jugos gástricos, se puede usar los antiácidos, que hacen el mismo trabajo de reducir la acidez. Y se lee, a más acidez del jugo gástrico, más va a ser la necesidad de usar antiácidos. A más uso de antiácidos va a ser menos la acidez del jugo gástrico. Esto es de adicción con paso al factor externo porque mientras más antiácido se use, el estómago va a realizar menos esfuerzo y no se va a ir acostumbrando, se va a ir atrofiando de a poco. Esto genera una adicción prácticamente al uso de antiácidos. Continuando con la exposición, tenemos como segundo ejemplo el caso de la migraña. En este ejemplo tenemos como estado actual el nivel actual de migraña. Para este ejemplo estamos viendo que la persona ya tiene migraña. Entonces el estado deseado sería el nivel deseado de migraña y la acción propia es la calidad de vida. Para este caso de la calidad de vida, estamos haciendo referencia a lo que es la prevención, como puede ser dormir, hacer ejercicio regular, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, aprender y practicar el manejo del estrés y también puede ayudar el consumir alimentos saludables. Como presión contraria interna tenemos que la migraña es crónica. Entonces, en toda esa primera parte estamos hablando del esfuerzo propio. Como esfuerzo externo tenemos el uso de analgésicos. El uso de analgésicos nos va a ayudar a llegar al estado deseado, que es bajar el nivel de la migraña. Cuando una persona tiene cefalia crónica y es diaria, empieza a consumir analgésicos y de a poco empieza con el abuso del consumo de los analgésicos. Y el uso continuo de estos hace que tengamos o que aparezcan los fenómenos de tolerancia, lo cual hace cada vez menos efectivo el uso de los analgésicos y genera una mayor adicción. Entonces, por lo tanto, se genera dependencia. Y ya no depende de uno mismo controlar la calidad de vida, sino cada vez de los analgésicos que van a ser más fuertes. Como ejemplo, bueno, en este ejemplo tenemos como estado el funcionamiento actual y el funcionamiento deseado del corazón. Nuestra acción propia sería el ritmo cardíaco del corazón y como presión contraria interna tendríamos a los problemas cardíacos, lo que nos llevaría a hacer uso de una acción ajena que sería en este caso el marcapasos, que se da mediante una prescripción médica. A medida que pasa el tiempo, nos haremos dependientes del marcapaso, por lo que el desempeño del ritmo cardíaco del corazón no será suficiente para poder llegar a un estado de funcionamiento deseado. Muy bien. Dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia verían ustedes entre ese arquetipo de adicción con paso de carga al factor externo y la adicción simple? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, Inge, yo creo que la diferencia que se tiene es que, pues, en la adicción simple, o sea, una persona, digamos, en este caso, puede, digamos, como que tener una adicción a algo externo, como algo así, ¿cómo se explicaría? Puede tener como que algo externo, pero si es que, digamos, esto ya se pierde o ya no hay, o la persona puede volver a hacer sus acciones normales, como siempre. En cambio, en la adicción
paso de carga al factor externo hace que la persona se vuelva dependiente de ese factor externo, ¿no? O sea, de que ya no pueda estar sin eso. Exacto, muy bien. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando usamos adicción con paso de carga al factor externo, como su nombre lo dice, le estamos pasando la carga al factor externo y de cierta manera pues nos hacemos dependientes de ese factor externo, ¿no? Como los lentes, el marcapaso o los analgésicos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre adicción simple y adicción con paso de carga al factor externo. Muy bien, chicos. Gracias. Bien, ahora vamos al grupo 8, por favor. Efectos a corto y largo plazo. Ok, Inge, yo voy a presentar y mi compañero va a empezar a exponer. Buenos días, ingeniera. Nuestro grupo es el grupo 8 y nos tocó efectos a corto y largo plazo. Yo voy a comenzar con la definición. Se identifica que una solución eficaz a corto plazo puede tener consecuencias imprevistas a largo plazo y que requerirán más uso de la misma solución. Generar un efecto a corto plazo que también a su vez genera una ganancia a largo plazo. Y este va a empezar, este primero va a empezar con una ganancia a corto plazo. Mi compañero va a explicar el comportamiento. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca del comportamiento. Bueno, este arquetipo consiste en una acción que posteriormente presenta efectos a corto plazo como a largo plazo. Como en el primer punto de la diapositiva indicaba, una acción puede provocar un efecto a corto plazo como también a largo plazo. Tomar decisiones a corto plazo pueden traer efectos secundarios negativos a largo plazo. Por ejemplo, una decisión que se tome a corto plazo es una decisión que se toma apresuradamente, sin medir ciertas consecuencias. Y a raíz de esto se pueden generar efectos secundarios negativos a largo plazo, no en el instante, en un futuro. Bueno, también puede traer consecuencias a largo plazo y por lo tanto requeriría más soluciones a corto plazo para poder subsanar este efecto secundario que se ha dado a largo plazo. Y ahora van a continuar mis compañeros con algunos ejemplos que hemos preparado. Siguiente, por favor. Ok, entonces continuando con la presentación, tendríamos lo que es el primer ejemplo, en el cual una empresa está buscando tener lo que es personal adecuado. Para eso la acción inmediata es reemplazar el personal y eso genera un efecto a largo plazo que es que se tenga personal inexperto y eso eventualmente va a recurrir a que otra vez vayamos a hacer un renovamiento del personal. Entonces, la acción inmediata a corto plazo es reemplazar el personal, pero el efecto a largo plazo es que vamos a tener personal inexperto. En el segundo ejemplo, lo que tenemos es que se está buscando mejorar lo que es el tráfico vehicular, para lo cual la acción inmediata es el alquiler de terrenos. Esto lo que va a generar es que tengamos parqueos disponibles. Pero a largo plazo, el efecto secundario es que va a haber un poco aprovechamiento del terreno, ya que como solamente estamos alquilando terrenos, no estamos promoviendo la construcción de edificios, por ejemplo, en los cuales existan parqueos. Entonces, la acción inmediata es alquilar terrenos. Eso a corto plazo genera que sí existan parqueos disponibles, pero a largo plazo va a haber un poco aprovechamiento del terreno, lo cual va a generar que sigamos requiriendo de más parqueos disponibles. Mi compañero va a continuar con el último ejemplo. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En el tercer ejemplo tenemos
que nuestro estado actual son las ventas y necesitamos más ventas. Entonces, eso es lo que deseamos. De ventas deseadas va a generar una diferencia. La diferencia negativa entonces nos daría que para generar esas ventas deseadas necesitamos una inversión en el marketing. Esa sería nuestra acción. Y eso a corto plazo nos genera ventas en ese momento. Pero ya para el largo plazo no sería el mejor punto para un crecimiento de la empresa, porque no todo depende de las ventas, sino de muchas cosas. Y al final solo generaríamos algunos gastos en el marketing. Eso sería todo, licenciado. A ver, este ejemplo. Muéstrenme sus ejemplos. El primer ejemplo dice: esfuerzo en reemplazar el personal y a largo efectos secundarios personal inexperto. ¿Por qué personal inexperto sería a largo plazo? Porque al haber renovado personal, entonces tenemos gente que no tiene experiencia dentro de la empresa. Renovamiento de personal del estado actual y el estado deseado tener personal adecuado. Más bien, la acción sería el renovamiento de personal. Y el personal actual sería personal actual, ¿no? Y tener personal adecuado. Entonces, esas serían las variables más o menos correctas, ¿no? Y en realidad, porque su estado actual no va a ser puro renovamiento, ¿no? Ahora, un efecto a largo plazo, porque sería personal inexperto. Más bien, si a largo plazo vamos a tener más bien personal experto, ¿no? Si vamos renovando personal y les vamos dando un adecuado entrenamiento, pues vamos a tener a largo plazo personal experto, ¿no? Así que este ejemplo como que no es muy coherente. Ahora, los signos. Ahí estamos creando un ciclo negativo y un ciclo negativo en ambas partes, ¿no? Entonces, a más reemplazo de personal, más renovamiento de personal, y más renovamiento, menos la diferencia para tener un personal adecuado. Por lo tanto, vamos a continuar con más reemplazo de personal, ¿no? Pero a largo plazo, a más reemplazo de personal, más personal inexperto, bueno, en ese caso puede ser si son nuevos, y a más personal inexperto, más renovación de personal, ¿no? Lo cual sigue siendo la diferencia. Pero en realidad, ¿cuál es el estado actual? Más renovamiento, menos renovamiento que queremos llegar, ¿no? El siguiente ejemplo. Alquiler de terrenos. Acción, alquilar terrenos. El estado actual es parqueos disponibles. Mejoramiento de tráfico vehicular. Y el efecto secundario, poco aprovechamiento del terreno. En realidad, al alquilar parqueos, pues se está haciendo un aprovechamiento del terreno, ¿no? Porque se está teniendo ganancias y demás. Entonces, como que no, tampoco es un ejemplo coherente. Mejoramiento vehicular. Ahora, se supone que los efectos secundarios tiene que ser un ciclo positivo, y en su caso ambos son ciclos negativos. Tanto el ciclo de la acción del estado actual es negativo, y el ciclo de aprovechamiento, el ciclo de efecto secundario también es negativo, ¿no? Entonces, en realidad se trata de que se haga positivo. Por lo tanto, también ese error tenemos en los ejemplos. El siguiente ejemplo.
Inversión en marketing incrementa las ventas, a más ventas, menos diferencia a las deseadas. Y en más diferencia tenemos más inversión en marketing, pero a largo plazo tenemos un crecimiento de la empresa. ¿Esos efectos secundarios son positivos? Para ustedes creo que en todos lo han tomado como efectos secundarios positivos, algo así. Sí, sí. Ahí es donde teníamos una duda, licenciada, y es que en el ejemplo del libro, pues estas delaciones de los efectos secundarios eran positivos ambos. Entonces, no sé si era una regla como tal o si era adaptable a lo que nosotros necesitábamos. Ah, sí, ¿no? Creo que tenemos un error en el texto. Sí, entonces justamente porque nos hemos basado en eso, no lográbamos tener algo coherente a lo que nosotros queríamos lograr. Sí. No, está en el ejemplo, bueno, tenemos una, a ver, ahorita reviso, tenemos más, menos positivo, está bien, no, está bien, en el arquetipo está bien, porque tenemos un ciclo positivo, que sería la acción, el efecto secundario, el estado actual, la diferencia que harían positivo el ciclo de los efectos secundarios, y el efecto de la acción sería positivo, negativo, que haría que sea un ciclo negativo. Ese ejemplo está bien, ese arquetipo está bien. Ahora la puesta en práctica en el ejemplo del libro también está bien. Sigue siendo positivo y negativo. ¿Dónde han visto dos positivos? Le puedo mostrar aquí, perdón. Aquí. Ahí. En ese ejemplo, dolor actual. Sí. Sí, en esa versión está mal, eso debería ser negativo. Negativo. En realidad. En el ejemplo sí está mal la polaridad de úlceras estomacales a dolor actual. Incrementa el dolor actual, ¿no? Entonces vamos a hacer ambos positivos, ¿no es cierto? Va a reducir la diferencia en dolor tolerable. Entonces sería negativo, sería el signo ahí. De úlceras estomacales a dolor actual sería negativo. En el ejemplo está mal del libro. Entonces tenemos que reducir, porque ¿cómo se lee este ejemplo? Se lee a más, tengo úlcera, tengo dolor estomacal, ¿no? Entonces consumo calmantes, esa es la acción que voy a tener. Consumo calmantes, a más calmantes que consuma, vamos a tener un dolor actual, no vamos a incrementar un dolor actual, pero vamos a reducir la diferencia a un dolor tolerable, entonces vamos a calmar el dolor, ¿no es cierto? Entonces, como nos está calmando el dolor, vamos a tender a consumir más calmantes, pero a largo plazo, el consumir muchos calmantes, a más calmantes consumidos, vamos a incrementar la posibilidad de tener úlceras estomacales, ¿no? Y al incrementar el uso de las úlceras estomacales, pues vamos a disminuir, puede que vayamos disminuyendo el dolor actual, pero vamos a incrementar lo que es el problema, ¿no? Sí, de esa manera sería. Entonces ahí el efecto secundario puede ser bueno o malo, pero también tenemos que ser coherentes con los signos, ¿no? ¿Cuál va a ser el que va a ir creciendo? Porque en este caso las úlceras estomacales va a ir creciendo, por eso es un ciclo positivo, ¿no? Entonces tiene que ir creciendo, porque es un efecto secundario que generalmente causa problemas. Ese es el
el concepto de lo que es el arquetipo de efectos a corto y a largo plazo. Podemos tener una solución a corto plazo, como es el medicamento, pero a largo plazo causa otro tipo de problemas que nos pueden amenazar, ¿no? Entonces, en sus ejemplos, volvemos a sus ejemplos. ¿No? A corto plazo, ¿estamos dando una solución o no? En su caso, ¿están dando una solución a corto plazo? Reduciendo la diferencia, reemplazar personal, renovamiento de personal y tener personal adecuado. En realidad, aquí, en este ejemplo, sus variables están redundantes, ¿no? Reemplazar y renovamiento es casi lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que cambiar los títulos de las variables quizá, ¿no? Y recién podría funcionar, pero que a largo plazo podríamos tener más personal inexperto, pero como que no, ¿no? O sea, no es lógico eso. Cuando vos vas entrenando, pues sí, a largo plazo vas teniendo mejor personal, ¿no? Pero sí, obviamente que si vas cambiando, todo el tiempo vas a tener personal inexperto, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, en ambos vas a tener personal inexperto. Así que esas variables mejoran. Entonces, mejoren esos ejemplos para el día lunes. Ok. Y vamos a volver a revisar. ¿Bien? Y vamos a quedar acá. Yo tengo una reunión ahorita. Así que no vamos a cortar la clase aquí. Dudas, preguntas el día lunes. Y continuamos con las exposiciones. Así que tempranito, bueno, no. Tempranito el lunes. Ya. Licenciada, ¿será que nos puede explicar sobre cómo es para unir arquetipos? Para unir arquetipos. Pueden ver en el libro la última parte donde se va uniendo arquetipos. Por ejemplo, tienen lo que son... se divide en dos tipos de arquetipos, ¿no? Los de crecimiento y los de solución de problemas. Entonces pueden ustedes utilizar y juntar arquetipos de crecimiento o para solucionar problemas. Entonces, digamos, se puede mezclar límites de crecimiento, éxito para el que tiene éxito, tragedia, territorio común, ¿no? Pueden juntar esos tres que son para generar modelos de crecimiento, donde algo va a ir creciendo, ¿no? Poblaciones, etc. O pueden utilizar un ejemplo de solución de problemas, ¿no? Ahí es donde entran los ciclos de balance, entonces donde vamos a tener efectos a corto y largo plazo, solución de objetivos, escalada, adición simple, ¿no? Crecimiento e inversión, que esos son más para solucionar diferentes tipos de problemas. Entonces ustedes escojan un grupo, ¿no? Si van a dar ejemplos de crecimiento o van a dar un ejemplo de solución de problemas, entonces unen los arquetipos que pertenecen a cada uno de los grupos, por así decirlo, ¿no? Entonces de esa manera pueden unir los diferentes arquetipos. También hay ejemplo en el libro que lo pueden revisar y pueden tomar, ustedes solamente tomen un ejemplo uniendo diferentes arquetipos, ¿no? No necesito que hagan tres, simplemente agarren, estamos utilizando este y este arquetipo por tal cosa en este problema. Entonces planteense, por ejemplo, en el problema del feminicidio, digamos, ¿no? Se trata de solucionar un problema, entonces utilicemos los arquetipos de solución de problema para el feminicidio utilizando ciertas variables y 2, 3 o 4 arquetipos, ¿no? De esa manera tienen que presentar los tres grupos que les ha tocado unión de arquetipos. ¿Ya? Está bien. Ok. Listo. Ya, las voy a compartir ahorita. Bien, chicos, nos vemos. La de hoy día no creo porque tarda en guardarse. Así que mañana voy a tratar de subir. Me hacen acuerdo al chat, ¿ya? Que no me olvide.
Ah, las diapositivas de ayer también voy a subirlas. Ok, perfecto. Bien, chicos, nos vemos el día lunes, que tengan un fin de semana. ¿No es feriado el lunes, Licen? Hasta luego.